hermanos, quiero predicar acerca del tema, hermanos, hallando la palabra de Dios, hallando la palabra de Dios. No tanto, hermanos, perderlo físicamente. No quiero hablarles tanto, ¿verdad?, de eso, de perderlo físicamente, pero aunque sí, hermanos, también puede pasar. Pero, hermanos, se puede aún tenerlo. Hablo del libro de la palabra de Dios. Se puede aún tenerlo como un libro perdido, ¿verdad? Como algo que tengo ahí, pero, hermanos, nunca lo leo, nunca lo medito, ¿verdad? Decía una persona que tocando puertas, ¿verdad?, hablándole a una persona de Cristo en cierta ocasión, la persona decía: no, es que yo siempre leo la Biblia. Y le dijo esta persona que estaba tocando puertas, ¿verdad?, le dijo: ¿puede usted traer su Biblia? Y dijo: sí. Y fue a traerla, y al abrirla dijo: mira, mis lentes tenía 6 meses que no los hallaba. Entonces, hermanos, ella tenía 6 meses que no leía la palabra de Dios, estando en su casa. Sin embargo, era un libro perdido para ella, ¿verdad? Se puede perder la Biblia, o se puede tener ahí, hermanos, en nuestro hogar, y estar extrañado en la práctica para nosotros. Cuando Josías, dice la Biblia, el rey de Judá, recuerden que el reino estaba dividido, el reino de Israel, ¿verdad?, estaba dividido en 2 partes, ¿verdad?, Judá y Israel. Josías, rey de Judá, dice la Biblia, estaba tratando de reparar el templo, dice la Escritura, que había sido destruido por ejércitos extranjeros. Y al estar arreglando, hermanos, o reparando el templo, los trabajadores, ¿verdad?, dice la Biblia, hermano, que hallaron el libro de la ley. Hallaron el libro de la ley. Probablemente, ¿verdad?, estaba por ahí entre los escombros. Probablemente por ahí lo encontraron los trabajadores. Pero, hermanos, quiero preguntarles a ustedes, bueno, leer ahí esta escritura dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 5 dice que lo pongan, bueno, más bien dice en el versículo 5, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. O sea, ahí estaban, hermanos, arreglando las grietas, ¿verdad?, que había en el templo. Y por ahí, al estar arreglándolo, fue que hallaron este libro, ¿verdad?, de la ley, el libro de la ley. Y podemos decir, hermanos, nosotros que es el Pentateuco, ¿verdad? Podemos decir que eran los libros de Moisés, porque pues recuerden que los profetas todavía no estaban, ¿verdad? Todos, por lo menos todos no. Está refiriendo al libro de la ley específicamente, los 5 libros primeros de la Escritura. Pero, hermanos, hablando de nosotros, ¿qué tanto cuidamos el libro de Dios? Y estoy hablando de una manera material, de una manera física. Hermano, ¿qué tanto cuidamos nosotros el libro de Dios? ¿Qué tanto cuidado tenemos de la palabra de Dios que tenemos por la misericordia y la gracia de Dios escrita, hermanos, en nuestras manos? ¿Qué tanto lo cuidamos? Hermanos, no podemos descuidarlo. La verdad es que mucha gente, hoy en la actualidad, hermanos, mucha gente que lo pierde con mucha facilidad. ¿Alguien de ustedes ha perdido alguna Biblia, hermanos? Levanten la mano, a ver. ¿Quién ha perdido una Biblia? Yo sí. Yo sí he perdido.
A ver, levanten la mano, ¿cuántos han perdido la Biblia? ¿Sí? Que ya no la han encontrado. ¿No? ¿Sí? Ok. Yo una vez, por lo menos que me acuerde, dejé una Biblia arriba de un carro y el carro se fue y adiós. También hermano, miren qué casualidad, ¿verdad? Pero hermano, a muchos se nos ha perdido una Biblia. Y la verdad, hermanos, es que a veces en la iglesia, en algún otro lado, en algún otro lugar, pero la Biblia se nos pierde. Se nos extravía la palabra de Dios. Miren, descuidamos mucho la Biblia, y repito, hermano, estoy hablando físicamente. La descuidamos mucho. A veces se nos pierde, y le aseguro, hermano, que si nosotros dejáramos el celular en la iglesia o en cualquier otro lugar, mire, iríamos en taxi, pagaríamos taxi, pediríamos ride, nos iríamos a pie, como sea, pero iríamos a donde está el celular. ¿No es cierto, hermanos? Anduviéramos ahí, oye, déjame le llamo, y haciendo, moviendo todo, usted se detendría para encontrar ese celular. ¿No es cierto? Sí es cierto. Pero muchas veces, por ejemplo, hace un tiempo yo tuve que regalar una Biblia, y era una Biblia importante. Era una Biblia con, ¿cómo se llama? Comentarios. Una Biblia, por cierto, era de piel, era una Biblia cara, yo creo que por lo menos arriba de $1,000 la Biblia. Y hermano, aquí la tuve por un tiempo, y estuve preguntando, diciendo, una Biblia guinda, va a ser el dueño ahorita, ya no la tengo. Y hermano, nadie preguntó por esa Biblia. Pregunté en otras iglesias, pregunté a otros pastores, nadie me supo decir de esa Biblia. No estoy en esta, no. Qué bueno. Entonces, hermanos, ¿qué hice yo con esa Biblia? La regalé a alguien. Pero nunca nadie vino por esa Biblia. Me pregunto yo, si esa Biblia hubiera sido un celular, inmediatamente hubieran venido por ella. Inmediatamente. Hermano, ¿qué tan importante es para ti la palabra de Dios? Ahora podemos decir, ¿verdad?, la excusa que lo importante es lo que dice la palabra de Dios, no tanto el material, sí, hermano, pero si yo no tengo una Biblia, ¿cómo voy a leer el contenido de ella, verdad? Si yo no tengo una Biblia, ¿cómo voy a leer el contenido de ella? Yo tengo que cuidar la palabra de Dios. Tengo que realmente, hermano, tener cuidado dónde la pongo, dónde la dejo, dónde está, ¿verdad? Y hermano, que no nos pase como la señora, ¿verdad?, que no sé dónde está y en 6 meses la encuentro, o hasta el domingo que viene ando buscando dónde pongo, ¿verdad?, la escritura. ¿Qué tan importante, hermano? ¿Qué tan importante es para usted la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para usted la palabra de Dios? Y hablo, hermano, hablando, otra vez digo, físicamente. ¿Qué tan importante es para usted tener este libro en su casa? ¿Qué tan importante, hermano, es para usted tener una Biblia en su hogar? ¿Será importante, hermanos? No la puede leer si no la tiene. No la puede meditar si no la tiene. Tiene que tener un libro, amén. Tiene que tener la Biblia. Tiene que saber dónde está. No la puede extraviar si para usted es importante. Tiene que ser más importante que el celular. Tiene que ser más importante que otra cosa. Y tenemos que cuidarla, amén. Alguien le dijo a un hombre, oye, ¿por qué tu Biblia está tan sucia? Y la mía la tengo muy limpia. Dijo, porque yo la uso. Ahora, hermano, hay quienes no la usan y la traen bien sucia. Y yo no estoy hablando tanto del respeto al papel y a la pasta, hermanos. Pero estoy hablando de darle buen uso a la palabra de Dios, amén. Estoy hablando de cuidar, de no descuidar el libro, hermanos, donde nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a leer? Si nosotros no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a meditar? Si nosotros no lo tenemos, hermano, ¿cómo vamos nosotros a
ver lo que Dios nos dice o nos enseña a través de su palabra. Entonces, lo primero, hermano, que tenemos que entender, que aprender aquí de la Biblia es que ellos habían perdido, hermanos, habían perdido la palabra de Dios, la tenían extraviada. Pero ¿saben qué es lo peor? Que nadie preguntaba por ella. Mire, está bien que de repente se nos pierda. Ahora, ¿cuántos de ustedes se los han perdido momentáneamente? Que de repente no la encuentro. ¿A cuántos les ha pasado, hermanos? Sí, ¿verdad? Que de repente y caray, le puse algo arriba y no la veía. Pero, hermanos, usted está preguntando por ella hasta que la encuentra, ¿verdad? Porque le preocupa la Biblia, le preocupa encontrarla, porque entonces ¿cómo va a leer la palabra de Dios? Porque entonces ¿cómo va a meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo va a obedecer a Dios si usted no la encuentra, no la tiene ahí? Pero ellos no estaban preguntando por ella. Ellos no estaban preocupados dónde está la palabra de Dios. Y hermano, es triste, ¿verdad?, que hay mucha gente en este tiempo que no está preguntando por la Biblia. Que hermano no sabe ni dónde está y no le importa dónde está. A lo mejor hasta que se llegue el día domingo. No sé si alguien, hermano, pueda aquí por lo menos reconocer que si es para usted esto, que es para usted, y que usted pueda decir: Señor, perdóname. Porque no puedo yo tener extraviada tu palabra. Y mucho menos, Señor, si se me extravió por un momento, no preocuparme por dónde está tu palabra. Porque, hermano, todo eso evidencia que yo no estoy leyendo la Biblia, que yo no estoy meditándola. ¿Y cómo me va a ir bien si Josué dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo podemos aspirar a eso, hermanos? ¿Cómo? ¿Por qué todo nos va mal? ¿Por qué las situaciones no? ¿Por qué mi hogar, mi familia, mis hijos, hermano, mi matrimonio, mi negocio, hermano, ¿por qué me va mal? Bueno, porque tú lo estás haciendo a tu manera. Porque tú no quieres hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es más, ni siquiera sabes dónde está. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? ¿En la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? No sé. ¿Quién sabe dónde estará la Biblia? Déjame la busco a ver si la encuentro. Y mucho menos, hermanos, si habláramos de comprar una. ¿Cuánta gente invertiría 3,000, 4,000, 5,000, 10,000? No sé cuánto valga el celular más sofisticado. Pero, hermano, hay gente que fácilmente paga 10,000 pesos por un celular. Fácilmente. Pero no pagaría 500 o 1,000 pesos por una Biblia. No lo pagaría. Pastor, ¿no me regala una Biblia? No, pues sí se la regalo. Pero son Biblias que no duran tanto porque el material son regaladas, hermanos. El material no es tan durable. Pero, hermano, ¿por qué no invertimos en una Biblia? Ahora, hermano, yo tengo que decirlo, yo gracias a Dios tengo años que a mí me han regalado las Biblias. Otros pastores que han venido, ¿verdad? Y mire, pastor, le traigo una Biblia. Y luego pasan 2 años, mire, pastor, le traigo una Biblia. Y qué bendición, hermano. Si no me la regalan, tengo que comprar una Biblia, hermanos. Yo necesito una Biblia, amén. Yo necesito tener una Biblia para que me vaya bien, amén, hermanos. No por tenerla ahí. Una vez, una hermana de una fe muy ingenua, una fe, hermanos, sin ciencia, ¿verdad? Sin conocimiento, me dijo, cuando yo tenía a la primera niña, ¿verdad?, pequeña, dijo: hermano, dice, bárrala con la Biblia en el Salmo 91 exactamente, porque su hija tiene ojo. Y hermano,
dice la Biblia. Sucede lo que dice la Biblia que va a suceder. Dios va a derramar su poder, su bendición, cuando hacemos lo que dice la Escritura. Amén. No por barrer, no por tener una Biblia ahí, hermanos. Pero si no la tenemos, ¿cómo vamos a poder meditar en ella? Si no la tenemos, ¿cómo vamos a poder crecer espiritualmente? Si no la tenemos, ¿cómo Dios, hermano, nos va a hablar? Y acuérdese algo, hermano, nada tiene más poder que la palabra de Dios. Nada tiene más poder que la palabra de Dios, hermano. Le dice algo esto, hable a sus hijos la palabra de Dios. Le dice eso algo, hable la palabra de Dios. Es lo que puede transformar al hombre, hermano, la palabra de Dios. Así es que, hermanos, es importante entonces cuidar del libro de Dios. Amén, hermanos. Aún cuando hablamos de manera física. Pero aquí tenemos, hermanos, un pueblo, el pueblo de Judá, ¿verdad? Que no preguntaban ellos por la palabra de Dios. No se les había extraviado, pero ni cuenta se habían dado que estaba extraviado este libro. Ellos andaban en sus cosas, ¿verdad? Andaban con sus falsos dioses, con sus falsas creencias. Andaban en sus labores, en sus trabajos, en sus diversiones, pero nadie preguntaba por la palabra de Dios. Hacía ya un buen tiempo, hermanos, que no preguntaban por la palabra de Dios. Hacía ya un tiempo que no se estaba leyendo la palabra de Dios, hasta que vino el rey Josías. Hasta que vino el rey Josías. A los 8 años él comenzó, dice la Biblia, a reinar. Dice el capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gerida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a su izquierda. Ahí era un niño, ¿verdad?, de 8 años, cuando él fue creciendo, hermanos, creciendo en el temor de Dios, creciendo físicamente. Pero al llegar a los 18 años, es que él comenzó, ¿verdad?, a hacer estas reparaciones, a mandar que se hiciesen estas reparaciones dentro de la casa de Dios. Y fue, hermanos, él quien, a través de él, ¿verdad?, los que él puso a reparar la casa que encontraron ese libro. Aunque Josías, hermano, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse ni de derecha ni de su izquierda. Pero, hermanos, anteriormente, si usted ve los demás reyes y cómo caminaba el pueblo, muy mal estaban. Tenían muchos dioses de diferentes nacionalidades. Tenían diferentes dioses, caminaban muy mal delante del Señor. Y Dios, hermano, ya había determinado un castigo, la destrucción, no solamente para Israel, las demás tribus, pero también para la tribu de Judá. Y encuentran, hermanos, este libro, ¿verdad? Lo encuentran y se lo llevan, ¿verdad?, a Josías. Ahora, hermano, la palabra de Dios, la Biblia, ¿está a tu cuidado o se te ha extraviado? Es decir, ¿la cuidas? ¿La estás cuidando? ¿Todos los días estás pendiente de ella? No para que no se destruya, sino para saber dónde está, para poder tomarla y para poder leerla y para poder meditarla, porque si no la cuidas, entonces ¿cómo vas a tenerla a tu disposición? ¿La tienes, hermano, a tu cuidado? ¿Sabes dónde la guardas? El libro ahí está siempre, quizás. Tienes un lugar donde cuidarlo, donde guardarlo. Pero tal vez, hermanos, el libro sí está, pero tal vez el que no está es tú.
el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Dónde estaba el libro, hermano? Donde tenía que estar. Ahí estaba el libro, donde tenía que estar. O sea, el libro sí estaba, pero hermanos, los que andaban perdidos eran ellos. Ellos, hermanos, que no se interesaban en la palabra de Dios, no se interesaban en leer el bendito libro. Dice Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Santiago capítulo 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno se ha extraviado de la verdad, hermano, este pueblo, la Biblia no se había perdido. El que se habían perdido eran ellos. Si alguno se ha extraviado de la verdad, a veces, hermano, sí, tú cuidas mucho la Biblia, qué bueno, ese es el otro extremo. Tú cuidas mucho la Biblia, nadie me la toque, nadie me la mueva donde yo la tengo. Pero ahí está, hermano, ahí está. Dijo alguien: hermano, la Biblia no es solamente desodorante, no es desodorante, perdón. Porque la única vez que la agarraba era cuando la tomaba de su casa y se la ponía como desodorante. Hermano, la palabra de Dios no es para pisar los papeles. No es el uso que se le debe dar. La palabra de Dios, hermanos, no es para adorno en tu biblioteca, en la librería que tú tienes, en el librero que tú tienes. No es para que esté de adorno ahí. Hermano, la palabra de Dios no tendrá ningún efecto porque tengas una Biblia de piel o porque tengas una Biblia hermosa grabada con letras que digan Roberto Córdoba de la Cruz y hermano, cosas así por el estilo. Que tenga chapa de oro, ¿verdad? Y todo eso. Eso no va a hacer nada en tu vida, hermano. La Biblia puede estar ahí, pero hasta que tú la uses, Dios va a obrar en tu vida. Amén. Hasta que tú la leas y la pongas en práctica, Dios va a bendecir tu vida. Dios va a obrar en tu vida, hermano, cuando tú hagas eso. No por tener una Biblia solamente. Y hablamos del cuidado que debemos de tener, porque si no la cuidamos, ¿cómo la vamos a leer? ¿Cómo vamos a meditar en ella? ¿Cómo, hermano, Dios nos va a hablar? Pero ahora, hermanos, también entendemos que aún teniendo Biblia hay mucha gente que no la lee. Hay mucha gente que no la lee. Hemos visto por ahí noticieros, ¿verdad? Eventos, videos, donde en otros países, hermano, como China, cuando la palabra de Dios llega a ellos, hermano, lloran ellos por tener una Biblia. Lloran, y nosotros que la tenemos ahí, hermano, no la aprovechamos, no la leemos, no la meditamos. No solamente se trata, hermano, de tenerla, se trata de leerla. Nos extraviamos nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos extraviamos? Porque no leemos la palabra de Dios. Luego andamos pensando de una manera, luego andamos con otras ideas, luego andamos con otra visión, hermano. Ya no tenemos la visión de seguir a Cristo, de consagrar nuestra vida al Señor, de servirle al Señor. No, andamos pensando materialistamente, andamos pensando, hermanos, en las cosas de esta vida. Ya no pensamos en servir al Señor, ya no pensamos, hermanos, en buscar a Dios, ya no pensamos en servirle al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nos extraviamos. La Biblia ahí la tienes muy cuidada. Pasas ahí con esa cosa, ¿cómo se llama? La pluma para limpiar ahí, y pasas y le das una pasada a la Biblia y la limpias. Qué bueno, hermano, pero eso no es lo que va a salvar tu vida. Estoy hablando de no salvación eterna, no. Estoy hablando de salvarte de lo que el mundo está viviendo hoy en día. Del quebrantamiento, de lo extraviado que el mundo está viviendo hoy en día. La palabra de Dios te salvará de todo eso. La palabra de Dios será algo especial en tu vida. Cuando tú, hermano, no solamente la tengas, pero la leas, la puedas vivir.
Y dice en la Escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, si van conmigo por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 8. Evangelio de Juan, capítulo número 8, dice de esta manera, hermanos, versículo 32. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que, hermanos. Si hay algo que quiera hacer Satanás, la verdad os hará libres. Si hay algo que quiera hacer Satanás, hermano, es apartarte del libro, apartarte de la palabra del Señor. Porque el día en que tú conozcas la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Te va a cambiar, te va a transformar. Por eso, hermano, hay mucha gente que no tiene ganas de venir a la iglesia, donde se exponen a la palabra de Dios, porque el diablo pone trabas, el diablo pone circunstancias ahí, ¿verdad? Cosas, hermano, para que la gente no se acerque al Señor. Por eso el diablo, hermano, te pone que tienes sueño, que, hermano, hagas otra cosa, que no tienes tiempo. Porque si tú te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a cambiar, hermano. La palabra de Dios te va a transformar, te va a hacer diferente. Por eso el diablo no quiere, hermano, que tú escuches la palabra de Dios. Puede haber un país completamente pagano, pero cuando llega la palabra de Dios, hermanos, Dios obra ahí. Puede haber un hogar completamente mundano, perdido, pero si alguien se convierte y empieza a escuchar la palabra de Dios, Dios hace la obra, hermanos. Puede haber una colonia, un vecindario, pero cuando alguien llega ahí y habla la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, Dios hace algo, hermanos, ahí. Que la palabra de Dios es poderosa. Y es como Dios ha trabajado, hermanos. Es como Dios ha hecho la obra a través de su palabra. Por eso Satanás no quiere, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, estemos expuestos a la palabra del Señor. Que no leamos la palabra de Dios. Vaya por favor ahí a Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6. Leemos del 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, dice, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hermano, ahí donde tenemos poquito. Vea usted cómo esos mandamientos fueron para que cuando el pueblo de Israel poseyera aquella tierra, la cual ahora que estamos leyendo allá en 2 de Reyes, capítulo 25, ya están en esa tierra. Pero dice: te doy estos mandamientos para que estando en esa tierra, recuerden que estaban ellos en Egipto, para que cuando estés allá los pongas por obra. Bueno, ya venían por el camino, ¿no es cierto? Cuando entres en esa tierra, quiero que pongan por obra estos mandamientos. Hermano, podemos vivir en México con leyes de México, pero si hay algo que hace falta, hermanos, que nosotros conozcamos, es la ley de Dios. Obviamente cuando nosotros, hermanos, nos comportamos como hacedores de la palabra, pues vamos también a guardar las leyes terrenales, ¿verdad? Siempre que éstas sean justas y no vayan en contra de la palabra de Dios. Pero, hermanos, si Dios quiere que vivamos en este país, debemos de vivir guardando su palabra. Ellos tenían que vivir en Israel guardando la palabra de Dios para que les vaya bien. ¿Qué necesitas tú para que te vaya bien? Nada más lo mismo, hermano, que Dios dijo: guardemos su palabra. Amén. Estos mandamientos que yo te entrego hoy es para eso, para que cuando posean la tierra guarden mi palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios que os mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y luego dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo.
todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermano, Dios nos quiere dar vida, amén. Dios quiere que nuestros días sean prolongados, que tengamos una buena calidad de vida, hermano, pero ¿sabe cómo? Guardando su palabra, guardando su palabra. Entonces, hermanos, este pueblo había extraviado la palabra de Dios. Más bien, ellos se habían extraviado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí está. Ellos son los que se habían extraviado. Y así pasa muchas veces, hermanos, en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una Biblia, pero nos hemos extraviado de la palabra del Señor. ¿Y qué necesitamos hacer, hermanos? Encontrarnos con este libro. Amén. Encontrarnos con este libro. Si usted la está pasando mal, le está yendo mal, las cosas no están bien, hermano, alinee su vida a la palabra de Dios. A veces andamos buscando aquí y allá, hermano, alinee su vida a la palabra de Dios y usted va a ver cómo su vida va a ser diferente. Usted va a ver cómo las cosas van a cambiar, van a ser muy diferentes. Y dice, hermanos, allí también la palabra del Señor, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quién, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonito sería, ¿verdad?, que, hermanos, cada uno de nosotros tuviéramos escrita la palabra de Dios, para que donde quiera que estemos podamos verla, hermanos, podamos leerla y guardarla y meditarla. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros reencontrarnos con la palabra del Señor. Pregunto en esta hora, hermanos, si entre nosotros hay alguien que no está leyendo la Biblia. Hay alguien que ni siquiera sabe dónde está la Biblia, o si sabe dónde está la Biblia, hermano, la tiene ahí pisando papeles, la tiene. ¿Qué efectos ha hecho la palabra de Dios en tu vida? ¿Por qué razón, hermano, Dios no está obrando en tu vida? Hermano, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Yo no tomo algo que no me sirva. Amén, hermanos. Pero la palabra de Dios sirve, pero cuando se pone en práctica, hermanos. La palabra de Dios sirve cuando no la tenemos extraviada. Nos preocupa. ¿Dónde está el libro? Porque es lo que yo leo, es lo que yo medito todos los días. Es lo que es como yo escucho a Dios a través de su palabra. Versículo 13 dice: ir y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermano, hay mucha gente que sí se preocupa por venir a la iglesia, pero no se preocupa por guardar la palabra de Dios. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo ser fiel a la iglesia que ser fiel a Dios. El que es fiel a Dios es fiel a la iglesia, es fiel a todo y en todo lugar, en todo momento es fiel a Dios. Porque tiene su palabra, hermanos, en su corazón. Porque quiere guardar su palabra. Pero cuando la palabra de Dios se nos ha extraviado y ni siquiera nos preocupa, hermanos, ¿dónde está? No nos preocupamos por leerla. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque ¿sabe qué?
debido a la vida que llevamos, una vida extraviada, hermanos, también Dios no va a estar contento con nosotros. ¿Tú crees que Dios está contento cuando tú te has extraviado de su palabra? Cuando tu vida se ha extraviado, la verdad. ¿Tú crees que Dios está muy feliz contigo, hermano? No. Josías, hermanos, sabía que Dios estaba airado con ellos, porque, hermanos, había muchas cosas que ellos no estaban guardando debido a que, hermanos, ¿cómo iban a saber cómo hacer las cosas de Dios si no tenían ese libro? A ver, hazme un pastel sin una receta. Bueno, me acuerdo porque algunos ya se la saben, ¿verdad? Pero traen la receta aquí. Traen la receta aquí. Hermano, haz un pastel sin una receta. No se puede. La vida cristiana, hermanos, sin la Biblia no es nada. Amén. La vida cristiana, hermanos, sí, aún teniendo este libro, pero si nosotros no lo hacemos, no hacemos como Él dice, hermano, no va a salir las cosas bien. Por eso yo te pido en esta hora, hermano, que no solamente te digas creyente porque vienes a la iglesia, porque tienes una Biblia, sino porque tratas de todo tu corazón de hacer lo que ella dice. Amén. Trata de todo tu corazón de practicar la palabra del Señor. Dice Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Sino hacedores de la palabra de Dios. Ahora, hermano, yo te voy a preguntar a ti en esta hora. ¿Tú has leído la Biblia? Seguramente para este mes ya debe estar aproximándote a la mitad de la Biblia. ¿Qué tanto la practicas? Y no dejes que Satanás te diga, no, hombre, eres un hipócrita. No, hermano. Si lo has sido, quítatelo. En lugar de desanimarte, di, no lo voy a hacer. Porque hay quienes, Satanás le dice, ¿sabes qué? De nada te sirve que vayas a la iglesia si ni practicas lo que ahí se te dice. Mejor ya ni vayas. ¿Y por qué mejor no le dices a Satanás? No, Satanás, al contrario. Voy a ir y lo hipócrita se me quita, a ti no se te quita lo diablo. Amén, hermano. ¿Cierto, hermanos? Pero algunos le hacen caso al diablo. No, ¿para qué? Mejor sin ni can. Y ahí se quedan, hermanos. Necesitamos ir adelante, amén, hermanos. Hermano, si tú estás aquí en la iglesia y de alguna manera, hermano, sigues fallando, pues ¿por qué mejor no tratas de hacer lo que dice la palabra de Dios? Y tratas cada vez y le pides la ayuda al Señor y le pides la ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, ayúdame a poder, porque, Señor, soy débil, pero sé que contigo soy fuerte. Y si tu voluntad está rendida al Señor, hermano, vas a poder. Si tu voluntad realmente está dirigida a Cristo, vas a poder. Pero, hermano, mira, si tú no lees la Biblia, si tú no te preocupas por este libro, tanto física como espiritualmente, o sea, lo que dice la palabra de Dios, nada va a poder suceder en tu vida. A veces decimos, ¿qué es lo más importante en la vida del cristiano? Pues orar y leer la Biblia. Hermano, déjame decirte algo. Yo pondría en primer lugar la Biblia, porque es la Biblia la que nos enseña a orar. Yo no sabía que Dios me manda a orar si no es por la Biblia. Amén. Si tú, hermano, no tienes la Biblia, no eres nada. Si la palabra de Dios no está con nosotros, hermanos, no somos nada. Yo doy gracias al Señor que este libro fue escrito y traducido al español, a nuestro idioma, y que tenemos la Biblia en español, hermano. Gracias, Señor, por eso. Pero a algunos no ha servido de nada, porque la tenemos una Biblia hasta acá. Pero de nada nos ha servido, hermanos, porque no hemos hecho lo que ella dice. No hemos tenido respeto y reverencia y amor por lo que ella dice. ¿Por qué no tenemos, hermanos? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué no, como Josías? La ira de Dios está ahí. Ya no seguimos por el tiempo, pero hermano mandó a todos, ¿verdad? A todo el pueblo, a que viniesen y pudieran meditar y arrepentirse de no haber hecho lo que dice Dios.
Hermano, Dios solamente está esperándonos a nosotros. Mira, Dios te entiende si tú le has fallado, pero lo que no entiende el Señor es que toda tu vida sigas así. Alguien dijo, se me olvidó el dicho. Pero a veces, hermano, cuando la palabra de Dios no nos cambia, a veces nosotros, hermanos, es que hay otras cosas de las cuales nosotros nos hemos acercado. Porque cuando tú te acercas al pecado, el pecado te cambia. El mundo te cambia. Los amigos te cambian. Aún la familia puede hacer que te cambie, pero cuando tú te acercas a la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios te cambia y te transforma. Te cambia y te transforma cuando tú la lees y la meditas con todo tu corazón, hermano. La palabra de Dios te cambia y te transforma. Déjame decirte algo, hermano. Cuando tú dejas de leer la Biblia un día, después haces dos y después tres. Cuando tú eres una persona que no te gusta faltar al trabajo, no faltas. Pero cuando tú eres una persona que te gusta faltar una vez, vas a seguir faltando, vas a seguir faltando. Es igual con la Biblia, hermano. Pero si tú te acostumbras a leerla y a leerla, hermano, vas a acostumbrarte, y cuando algo sucede, dice, tú, hermano, vas a hacer todo y acomodar todo para leer la Biblia. Porque tienes la hermosa costumbre de leer la Biblia. Porque estás acostumbrado a ello. Y, hermano, no puede ser que tu vida no sea diferente. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará, ¿qué dice? Te hará libre. ¿Libre para qué? Es otro tema. Pero déjame decirte que cuando Cristo te da libertad para que busques, para que corras a Él, hermano, y le busques y encuentres en Él lo que nunca has encontrado en este mundo. Yo le pido a ustedes, hermano, que medite en lo que hoy escuchó. Cuide la Biblia, pero cuide, hermano, también de hacer lo que este libro bendito le dice, para que todo comience a salir mejor en su vida. Amén. Cierren sus ojos.